¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy el pastor Freddy Ferreira y estaba leyendo la palabra de Dios. Como usted sabrá, la palabra de Dios, cuando fue escrita, no fue dividida en capítulos, libros y versículos, sino que eran cartas en el Nuevo Testamento de Pablo a sus discípulos, como Timoteo y como otros tantos hombres, o refería a la iglesia en particular. Y estaba leyendo primera de Timoteo capítulo 6, verso 2, y dice así: si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos del entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. De los tales, apártate. Vos fíjate lo que es este consejo de parte de Pablo para Timoteo en una época de los primeros cristianos, que yo calculo que a veces segunda generación la de Timoteo, hasta tercera generación de cristianos, porque primero estaban los apóstoles, luego estaba Pablo y luego estaba la gente de Timoteo. Cualquier mensaje o enseñanza que no haga énfasis en la piedad, la misericordia, el buen compañerismo, el ayudar al prójimo, levantar al caído, sostener al que no tiene fuerza, no viene de Jesús. Y la Biblia enseña que ese evangelio no es el evangelio verdadero, sino que es un evangelio anatema, o sea, maldito. Y toda persona que predica ese tipo de evangelio no es un cristiano. Es una persona que no tiene a Cristo en su corazón. Esto es terrible porque en este tiempo pasa lo mismo, ¿entiendes? Entonces vemos que esto se va repitiendo de generación en generación. ¿Por qué? Porque así como nacen hombres llenos de Dios, que buscan a Dios, que buscan agradar a Dios, también hay hombres que buscan desagradar a Dios. Pablo le enseña a Timoteo a ser un hombre íntegro, un hombre atento a las enseñanzas de quienes se acercan con apariencia de bondad, con apariencia de buen tipo, así en tipo lleno de Dios. Yo conozco testimonios de hombres, pastores, que fueron estafados por otros hombres que venían y le hablaban de Jesús, y le hablaban de Jesús, y le decían que Dios le iba a bendecir, le iba a prosperar, que a él le gustaba hacer negocio con los cristianos, y le robó el auto y la moto. Y el auto que le dio a cambio era un auto con pedido de secuestro de la Policía Federal en la provincia de Buenos Aires. Entonces ahí usted se da cuenta que no estamos exentos de que nos estafen, de ser víctimas de nuestra buena fe. Al ser personas generosas delante de Dios, llenas del amor de Dios, que buscamos agradar a Dios, siempre caemos en manos de vividores. Entonces, ¿usted me va entendiendo lo que le quiero decir? Entonces, Pablo le exhorta a Timoteo a que debe cuidarse de esa gente, de esa manera que tienen ellos de hablar, de discutir, de meterse en cuestiones personales muchas veces, o hablar de filosofía dentro de la iglesia, o de pensamientos. Que se cuide de esas personas, en lo posible que se aparte, porque ese tipo de charla solo lleva a que la persona sea impiedosa, implacable, soberbia, altiva. Si tu teología o tu estudio bíblico no te lleva al cumplimiento de la palabra de Dios, que es amar al prójimo como a ti mismo, amar a Dios sobre todas las cosas, entonces tu evangelio está errado. Estudiar teología o estudiar la palabra de Dios te tiene que impulsar a ser un buen hombre de Dios. Así le enseña la palabra de Dios a Timoteo, y Pablo le enseña a Timoteo estas cosas. La gente no se da cuenta y entra en discusiones vanas y necias, dice. Estas personas ocupan como excusa, fíjate vos lo que le dice Pablo, el nombre de la piedad, o sea, en el nombre de Jesús ocupan para hacerse de ganancias deshonestas, motivan a que ser avaro no era tan malo, ser algo egoísta
en nombre del amor propio, no está mal. ¿eh? Cobrar entrada en los eventos evangelísticos o traer pastores de otra ciudad a enseñar no está mal porque es a beneficio de la iglesia. O sea, cobrar una entrada para escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Y de esta forma enseñaba que las riquezas son señales de que Dios aprobaba su enseñanza, lo cual es mentira del diablo. Porque la palabra de Dios ahí mismo, versículos más abajo dice, en el verso 8, que debemos ser agradecidos a Dios por la ropa, calzado, comida diaria y el trabajo. Así es la palabra de Dios. Y el trabajo. Un techo donde no nos goteen el ojo. Un lugar donde vivir en compañía de tu familia. Ser un hombre trabajador. A diario. Todos los días trabajar. Sin dejar de ayudar al prójimo en necesidad. Servir a Dios de buena voluntad. Así dice acá la palabra de Dios. Presentando ofrendas generosas y vivir una vida santa y piadosa delante de Dios. Y el verso 9 para cerrar dice, lo que toda persona que desea, toda persona que desea enriquecerse, está enloquecido, que quiere ser millonario, que quiere tener plata, que quiere vivir bien, cae en el lazo del diablo. He conocido gente que era muy pobre, que estaba en la calle, y han hecho pacto hasta con el diablo, yendo a los altares de los Baales aquí en la zona, para tener dinero, para tener su camioneta, para tener su negocio, para ser multimillonario. Otros han estafado a otras personas. Han caído en el lazo del diablo por amor al dinero. El amor al dinero dice que es rey de todos los males. No el dinero, el amor que ellos le tienen al dinero, la idolatría que tienen por el dinero. Y sin embargo Dios te dice que tienes que ser una persona santa y piadosa, preocupada por el bienestar tuyo, de tu familia y del prójimo. Y ser agradecido a Dios y presentarte delante de Dios con un corazón contrito y humillado. A ese es al que Dios ama. En esta mañana te empujo a que seas una buena persona generosa, una persona amable, educada, un caballero, una dama, una persona en la cual no hay bocas sucias que limpiar, una mente sucia y perversa, y que no entres en una teología barata de discusiones sobre puntos de vista teológicos, no, simplemente es sí y amén, y a otra cosa, y vivir tranquilo, en paz con tu prójimo. Que Dios te bendiga mucho en esta mañana.